hablaremos de cuestiones relacionadas con la censura, con el índex, etc. Voltaire escribió en un panfleto satírico que se titulaba Del terrible peligro de la lectura, que los libros disipan la ignorancia, que es custodia y salvaguarda de los estados bien gobernados. Eso escribió Voltaire para jorobar. Pero muchos poderosos, atentos a la existencia de libros peligrosos para su estirpe, los condenaron y para llevar adelante esas condenas tenían a sus ayudantes. En Grecia estaban los psicofantas, que aunque no trabajaban en la búsqueda de obras peligrosas, eran alcahuetes profesionales, delatores profesionales, que le avisaban al gobierno cuando alguien se excedía en la crítica. El psicofanta debe su nombre a una circunstancia económica. En determinado momento se prohibió en Atenas la exportación de higos. Estaba prohibido vender higos a otras ciudades-estado de la Hélade. Sin embargo, algunos seguían vendiéndolos. Y entonces el gobierno estipuló un premio para aquel que denunciara a los que realizaban estas actividades delictuosas, a saber, exportar higos. Y a estos delatores se les llamó psicofantas por el higo, ¿no? Sin embargo, después, por extensión, todo alcahuete fue llamado psicofanta, todo delator fue llamado psicofanta. Y incluso en aquel asunto del higo se vino a saber que había falsos psicofantas que denunciaban, inventaban denuncias, ¿vio cómo es? Vos premiás al que delata y hay falsos delatores. Hay delatores que delatan delitos que en realidad no se han cometido. Y entonces el gobierno tuvo que establecer un premio para los que delataran a aquellos falsos delatores. Bueno, al principio funcionó, pero luego algunos empezaron a delatar a falsos delatores que en realidad no lo eran. Entonces el gobierno resolvió, etcétera. El caso es que en Roma había un puesto oficial, que era el de censor, que fue instituido en Roma en el año 443 a.C., y durante 4 siglos los censores fueron magistrados que vigilaban la conducta de los romanos e incluso llegaban a supervisar las obras artísticas y hasta los casos privados de adulterio, fíjese. Cada tanto, en otros reinos también había formas de censura. Muchas veces se quemaban obras que se consideraban nocivas para la nación. Los escritos de Protágoras se quemaron en Atenas en el año 411 a.C. Protágoras era de Abdera, de todos modos, pero bueno. En el año 213, en la China, Shi Huangdi, el más famoso de los emperadores, el que construyó la muralla, el que empezó la construcción de la muralla, y aquel que se declaró primer emperador, trató de acabar con la lectura y también con el pasado. Para eso quemó todos los libros del reino, porque quería que el tiempo empezara con él. En el 168 a.C., la biblioteca de Jerusalén fue destruida durante la revuelta de los macabeos. En el siglo I, Augusto envió al exilio a los poetas Cornelio, Galio y Ovidio y prohibió sus obras. Y ya más adelante, en el 303, Diocleciano condenó al fuego a todos los libros cristianos. En 1559 el Tribunal del Santo Oficio de Roma publicó el primer índice de libros prohibidos para toda la cristiandad. Esta lista de prohibición duró hasta 1966. En el índice, así se llamaba, estaba en la puerta de las iglesias, yo lo he visto. Aparecían Víctor Hugo, Flaubert, Descartes, si usted quiere Descartes, Solá, pero no como dice acá dice... Miguel Ángel dice ahí. Sí, o Felipe Solá. Sí. No, es Emile Zola con Z, Dios libre y guarde.
Sartre, Kant, Rousseau, todos esos figuraron en el índice. Había películas también en el índice. Y esta lista contribuyó a la costumbre de firmar libros con seudónimo para evitar ruidos con la Iglesia. En ese hábito se destacaba Voltaire, a quien se le han atribuido 137 nombres falsos, el más conocido de los cuales es justamente Voltaire, ya que el tipo se llamaba Jean-Marie Arouet, creo yo. Sí. Hubo quienes se encargaban de depurar obras literarias, quitando todo lo que se creía inmoral en ellas. Así como hacen los censores del cine, o como hacían, y le cortaban pedazos. Bueno, aquí con los libros hacían también. El inglés Thomas Bowdler, Thomas Bowdler, que vivió a finales del siglo XVIII, pasó a la historia por este trabajo de reescritura, ¿no? En 1818 editó Family Shakespeare, que era justamente una adaptación de las obras de Shakespeare, haciéndolas aptas para la lectura de los niños ingleses. Y desde entonces en los diccionarios ingleses figuraba la palabra Bowdlerize, que equivalía al acto de limpiar cualquier obra literaria, ¿no? Bien, pero todo este exordio es para ingresar en la figura terrible y casi caricaturesca de un censor, que es Anthony Comstock, que fue norteamericano. Nació en 1844 en Connecticut. Cuentan que era un hombre fornido y que en muchas ocasiones utilizaba su fuerza y su tamaño para derrotar a sus oponentes. Comstock era pelado, tenía cuello de toro, espalda gigante, piernas muy gruesas. A los 20 años llegó a New York sin guita. Trabajó como vendedor en una mercería, vendía elástico, allí conoció a la hija de un ministro presbiteriano, quiero decir un pastor, ¿no? Y se casó con ella. La evangelización del suegro y algún aprendizaje previo convirtieron a Comstock en un personaje nefasto. Empezó a ver en New York muchas cosas que le parecían censurables. Todo lo que veía le parecía pecaminoso. En 1868, después de que un amigo le contara cómo había sido apartado del buen camino y corrompido por la lectura de cierto libro, Comstock compró un ejemplar de ese libro, el que había corrompido al amigo, ¿no? Y luego, acompañado por un vigilante que pudo convencer, hizo detener al librero y se confiscaron las existencias de aquel libro. Esa fue su primera incursión y después de un éxito tan grande decidió continuar y en general lograba la detención de pequeños editores. Con la ayuda de muchos que vieron en Comstock su líder, fundó la Sociedad para la Erradicación del Vicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sociedad para la Erradicación del Vicio, buenas tardes. El lema era el siguiente: nuestro padre Adán no leía en el paraíso. Ese es mi lema, así que calcule. Cuentan que este señor hojeaba los libros antes de destruirlos y mostraba ante sus secuaces espasmos de dolor. ¡Oh!, decía, y confesaba que era el vicio, que al leer ese libro empezaba a roerle el cuerpo. A partir de 1873, una ley que lo respaldó le dio funciones casi policiales. El ardor de Comstock fue responsable de al menos 16 suicidios. Tipos que eran acusados de viciosos por él y se mataban. Un señor llamado William Hines era un cirujano irlandés a quien Comstock mandó a la cárcel por publicar 165 clases de literatura libidinosa, y Hines se mató. Después de esa muerte, él mismo Comstock, ¿no?, se disponía a tomar el ferry de Brooklyn y dijo que una voz interior le pidió que se dirigiera a la casa de Hines. Y llegó en el momento en que la viuda
estaba descargando de un carro de reparto las planchas para imprimir las clases del marido muerto. Comstock, que por suerte había oído aquella voz interior, saltó al asiento del conductor del carro y a toda velocidad se llevó las planchas hasta la sede del Club de Erradicadores del Vicio y ahí las quemó todas, las quemó. Los otros suicidios que hemos mencionado, casi todos fueron por cuestiones de adulterio, ya que Comstock empezó a perseguir a los adúlteros. Dice la crónica: se atribuye a Comstock el reiterado orgullo por haber encarcelado a muchos hombres y mujeres y haber provocado su suicidio tras la amenaza de ventilar públicamente ciertos incidentes de adulterio que solo él y sus vigilantes podían conocer. Extraordinario este señor, ¿eh? Bueno, Comstock murió en 1915 y cuentan que alguien tachó el nombre de su lápida, lo censuró. Y este era el terrible señor Comstock, ¿eh? Qué historia tan aborrecible, ¿eh? Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario me mostró una colección de revistas pornográficas del año 43, que Dinamita, Pobre Diablo, que tenía guardado, donde estaba lleno de minas en corpiño. Bueno, señor. Pero con eso ya era... Y bueno, pero dice, las revistas pornográficas de antes eran mucho mejores que las de ahora, me dijo. ¿Por qué ¿Pero mejor? las vio las de ahora él? No, dice que no compra más. Desde que cerraron Dinamita, no compra más revistas Claro, pornográficas. entonces se quedó en eso y... Es una barbaridad, dice. Esto, ¿Qué? mostraba las revistas, pervierte a la juventud, pervierte. Dijo. Pero, ¿Y él qué hace? Y la volvió a esconder debajo de un ¿Se da cuenta café. que todas las modelos que están en esa revista, si no están muertas, le falta 10 minutos? Y no importa, pero eso no le importó a él. No me dijo eso. Bueno, total que al final terminó dándome un disco. Claro, ¿le dio algo? ¿No? Me dio un disco cualquiera que se llama Fruta Amarga. Ajá, y... Era el nombre también de una revista pornográfica, que esa la traje yo. ¿Qué título? Mire la tapa de Fruta Amarga. Ay, ¿esto qué es? Un asiento de bicicleta. Vamos a escuchar Fruta Amarga en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.